Ok, bien, tengan todos y todas muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, a la videoconferencia que se ha programado para este día y hora. Pero bueno, vamos a comenzar mostrándoles aquí en pantalla los contenidos que se han preparado para esta semana. Ah, Me parece muy importante recalcar que estamos en la semana 13 y de acuerdo con la calendarización sería la semana que corresponde la evaluación final del cómputo. Por eso el tema de la semana es evaluación final del cómputo, o sea, el parcial 2. Y dentro de las indicaciones para la semana, se han colocado algunas preguntas relacionadas con el nivel de competencia que se espera que ustedes puedan como ubicarse por sí mismos dentro de alguno de estos niveles de competencia que, como ustedes ya lo saben, de acuerdo con el enfoque basado en competencias, son 5 los niveles que estamos manejando y que corresponden de alguna manera a el puntaje que tradicionalmente utilizamos y al cual ustedes ya están acostumbrados. Una escala de calificaciones que va del 0 y que llega al 10. Pero eso es en el enfoque tradicional. Ya en el enfoque por competencias, ya no es un número o una nota numérica la que recibimos, sino más bien nos colocamos o somos colocados en uno de 5 niveles de dominio de las competencias. Y estos niveles son el nivel preformal, que en la escala numérica corresponde de 0 a 3 puntos, el nivel receptivo, que nos acredita de 4 a 5 puntos, el nivel resolutivo, que lleva de 6 a 7. Este nivel es suficiente para aprobar una asignatura. Si nosotros nos colocamos o somos colocados en el nivel resolutivo, significa que hemos aprobado la asignatura por haber alcanzado, digamos, el nivel mínimo requerido precisamente para aprobar. El nivel superior a ese, al resolutivo, sería el autónomo, que nos acredita de 8 a 9 puntos, y el nivel óptimo, el nivel superior, sería el nivel estratégico, que significa que hemos obtenido la máxima calificación, es decir, que hemos alcanzado de una manera por encima del promedio o por encima del satisfactorio el nivel o la competencia esperada. Entonces, la idea es que ustedes puedan leer estas indicaciones y contestar esta pregunta. ¿En cuál nivel de dominio de la competencia te encuentras? Es como una especie de autorreflexión, de metacognición, para que ustedes también puedan participar, ¿por qué no? Son los más interesados en este proceso de aprendizaje. En el nivel preformal, pues todavía no tiene forma, todavía el niño está gestándose, todavía no tenemos muy claros los conceptos o las ideas fundamentales. Con respecto a esto, podemos decir que estamos en capacidad de nombrar los actos procesales de los distintos procesos especiales, pero sin comprender los requisitos legales de cada uno. En el nivel receptivo ya hemos mejorado, ya que identificamos los actos, pero todavía no aplicamos las exigencias normativas. En el nivel resolutivo ya hemos elaborado un expediente cooperativamente, en él hemos documentado los actos procesales y hemos aplicado correctamente
las normas jurídicas pertinentes. En el nivel autónomo, argumentamos con corrección jurídica y con sentido crítico sobre cada uno de los actos procesales de los distintos procesos, en este caso del proceso posesorio, que es el que estamos ahorita estudiando. Y en el nivel estratégico somos capaces de proponer una mejor forma para elaborar y redactar los actos procesales que integran los procesos especiales, con pleno respeto, por supuesto, a las exigencias normativas. Entonces, la idea es que ustedes, de alguna manera, se puedan ubicar en alguno de estos niveles, que ustedes, de una manera consciente y autónoma, puedan decir, ah, bueno, yo creo haber llegado al nivel autónomo, por ejemplo. O yo creo que pues me he quedado en el nivel resolutivo, suficiente para pasar, pero no más. O, ¿por qué no? Alguien podría decir, no, pues yo creo que sí tengo mejores formas para la elaboración o redacción de estos actos y creo haber llegado al nivel estratégico. Usted está en plena libertad de ubicarse en cualquiera de estos niveles. Bien, aquí están algunas preguntas que les pueden ayudar a esta actividad, a esta ubicación. En esta semana, por ser una semana de evaluaciones, de parcial, no hay contenidos, pero recuerden lo que hemos dicho, que vamos a tener 2 actividades evaluadas. Es decir, van a presentar siempre como equipo la sentencia del proceso posesorio que tiene que ver con el mismo caso que han estado trabajando, el mismo caso del que elaboraron la demanda, el auto de admisión, el acta de emplazamiento y hoy la sentencia. El mismo caso. No vayan a cambiar de caso porque si no les va a salir mal. Entonces aquí tienen el vínculo, o mejor dicho, el espacio dentro de la plataforma para subir la sentencia. Asegúrense, por favor, de compartir el acceso, que no esté bloqueado, porque si no, de nada sirve. No puedo yo descargar el documento. Y aquí, el día domingo, a las 8 de la noche, ustedes pueden entrar a este vínculo para el examen escrito sobre el proceso posesorio. ¿De acuerdo? Bien, si tienen alguna pregunta antes de la actividad de hoy, porque hoy vamos a tener una actividad consistente en... Miren, yo sigo pensando, especialmente en esta semana en que estamos trabajando la sentencia, que es muy útil para todo abogado familiarizarse con las resoluciones de los distintos tribunales, especialmente de los tribunales superiores en grado. Me atrevo a decir que en la medida en que usted se familiarice con las sentencias de sala, de lo constitucional, de lo civil, de lo penal, de lo contencioso administrativo, o en el caso de que no pasen a casación los casos por no admitir ese recurso, las sentencias de cámara. En la medida que usted se familiarice con la jurisprudencia de los distintos tribunales, no, hombre, en esa medida usted va a tener más éxito, más eficacia en el planteamiento de sus casos, de sus solicitudes, de sus pretensiones y especialmente de sus recursos. Entonces yo quisiera nuevamente pedirles que se tomen el tiempo para buscar, para estudiar, para recopilar, para tomar nota, para guardar sentencias de los distintos tribunales. Entonces, en esta tarde vamos a retomar el mismo archivo que ya había compartido yo con ustedes,
donde aparecen los casos de los procesos posesorios. Por aquellos que a lo mejor no lo tengan a la mano, lo voy a volver a poner aquí, solo que se lo voy a poner aquí en el grupo de WhatsApp. Aquí les voy a poner el archivo PDF donde están los casos. Se llama resoluciones sobre procesos posesorios. Entonces, en base a esto, vamos a trabajar siempre rooms o salones, y aquí están las preguntas. Miren, solamente son 3 preguntas por room o salón. 3 preguntas. Entonces, aquí lo acabo de colocar en el grupo de WhatsApp. Ahí aparece grupo 1, que sería el room 1. Grupo 2, igual, room o salón 2. Grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Entonces, debajo o inmediatamente al principio de cada grupo aparece la referencia. Es decir, el caso que ustedes van a utilizar para contestar estas 3 preguntas como equipo. Distribúyanse las preguntas entre ustedes. Si en el room solo llegara a quedar una persona, pues esa única persona trabaje las respuestas a estas 3 preguntas. Pero ojalá que el equipo quede por 2 o por 3 personas, y así pues se pueden repartir las preguntas. Vamos a estar 30 minutos en estos rooms o salones, y después ingresamos al salón principal, y cada equipo en ese mismo orden, room 1, 2, 3, 4 y 5, comparten con los demás las respuestas a las preguntas. Eso lo vamos a hacer durante esta tarde, y vamos a comenzar preparando los salones. Vamos a generar 5 salones. Van a quedar por 3 participantes cada uno. 2 o 3, porque algunos se están desconectando. Y nos vamos a volver a ver aquí dentro de 30 minutos para poder dar respuesta a estas preguntas. Tienen que aceptar ahorita ingresar al room que en suerte les corresponda. Bien, vamos a reiniciar la actividad en el salón principal. Ya estamos todos aquí y vamos a ver. Aquí están. Bien, vamos a permitir entonces que el equipo número 1 comience, y me indican primero cuál es el caso, para colocar yo aquí en pantalla la sentencia que van a comentar. Equipo número 1, por favor. Sí, buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes. Es la sentencia 20-2019. 20-2019, ok. Perfecto. Si gusta, nos dice primero la pregunta y luego la respuesta que han preparado como equipo. Bien, la pregunta dice, en su escrito de apelación, ¿de qué manera entiende vulnerados los artículos 924 y 925 del Código Civil el abogado apelante? Ok. En la lectura que estuvimos haciendo de la sentencia, pudimos encontrar que el abogado apelante menciona que hay una total inobservancia de estos artículos. Dice que el 924 y el 925 dice, en los juicios posesorios podrán exhibirse títulos inscritos de dominio para poder comprobar la posesión. Y el 925 habla de que la posesión de los derechos inscritos
se prueba por la inscripción y mientras esta está subsista, no es admisible ninguna prueba de posesión con que se pretenda impugnarla. Dice que la primera disposición se determina que podrán exhibirse estos títulos y en la segunda señala la posesión de los derechos inscritos. Luego dice que de tal manera esto no puede ser posible por medio de la acción de amparo de posesión, el querer o pretender disminuir la capacidad que tiene el bien inmueble de mi representada, dice, y que debe estar debidamente inscrito en el registro inmobiliario y que debe estar relacionado con la matrícula correspondiente. También menciona que la tradición es el modo de adquirir el dominio de las cosas y el objeto de litigio dice que está dentro de la propiedad, debe estar inscrita también, menciona. Por lo tanto, en lo que se enfoca el abogado apelante en la fundamentación que encuentra es la total inobservancia de estos dos artículos. La segunda pregunta la va a explicar mi compañera. Muy bien, gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, puede continuar. Me corresponde la pregunta número 2, que dice que dijo la parte apelada para refutar ese argumento. El argumento de que el demandado tenía escritura inscrita. Dice que el apelante considera que se ha valorado mal la prueba y que están inobservadas las reglas de la zona crítica, al momento que el señor juez, acudo segundo de primera instancia de San Francisco de Gotera, ha resuelto estimar la pretensión de amparo de posesión de los 105 metros a favor de la demandante. Y luego dice que de las diligencias en audiencia probatoria en ningún momento se ha valorado de la forma equívoca la prueba, ni se ha violado las reglas de la zona crítica. Luego dice que los demandados alegan y quieren confundir la buena fe del juzgador al expresar que su representada tiene una escritura inscrita, pero en esos juicios de naturaleza posesoria no se está valorando las escrituras inscritas, porque de ser así no sería procedente estar en el análisis de un juicio de amparo de posesión. Esa franja de terreno de 105 metros no se encuentra inscrita ni a favor de la representada ni a favor de los demandados. Simple y sencillamente, la mandante tiene posesión de esa franja de terreno. Para establecer esa circunstancia, se agregó al proceso una aprobación dada por el catastro donde le permite que la representada como usufructuaria y a su hijo como dueño de la nueva propiedad remedir la parcela que ella posee inscrita, porque la mandante también posee una parcela inscrita y junto a esa parcela inscrita está esa franja de terreno que hoy está en disputa. Catastro aceptó la remediación y dio el plano aprobado que también fue desfilado como prueba en el juzgado segundo de la primera en el juzgado segundo de primera instancia. Muy bien, muy bien. Hay una tercera pregunta, ¿verdad? Sí, licenciado, esa la voy a terminar de explicar yo. Vaya. La tercera pregunta dice, ¿cuál fue la opinión de la Cámara de segunda instancia en relación a este asunto? En este caso se menciona que el tribunal consideró importante el poder mencionar el inciso primero del artículo 918 del Código Civil, que dice que las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos. Dice que la relacionada disposición se colige en dos modalidades de acciones posesorias, que es la de amparo y la de despojo. Dice que la primera busca la protección del poseedor contra perturbaciones o agresiones ilegítimas de terceros y la segunda tiende a la recuperación de la posesión perdida. Dice que ambas acciones no protegen un derecho, sino que persiguen el mantenimiento de una situación de hecho. Ante esto, la Cámara planteó tres fundamentaciones, que dice que la primera es que la pretensión de la demandante es la restitución de la posesión sobre el inmueble que afirma es la poseedora por más de 31 años. Y por lo que para que dicha acción proceda es necesario que los hechos enunciados provengan de actos que turben, embaracen o molesten la posesión, de tal modo que la finalidad de la acción es hacer cesar los actos que impiden el ejercicio normal y pacífico de la posesión perdida para poder conservar la misma libre de cualquier molestia, debiendo que acoger la pretensión planteada los requisitos siguientes. Menciona, poseer una cosa inmueble, la primera, que la posesión del inmueble sea perturbada por un tercero, y la tercera, que la posesión del reclamante haya sido pacífica e ilegítima de la perturbación proveniente del tercero.
La segunda fundamentación que explica la Cámara es que dice que en ese orden de ideas y partiendo de lo relacionado, puede entonces sostenerse que la parte actora ha comprobado en la manera legal correspondiente los presupuestos necesarios para que la acción proceda. Y la tercera menciona que por medio del reconocimiento judicial practicado en el inmueble en litigio, se puede verificar que hay posteado nuevo en esa franja de terreno, impidiendo el libre ejercicio de la posición que tenía la actora sobre dicho inmueble antes del acto de perturbación, por lo que se menciona que habiéndose comprobado la posesión y el despojo de la demandante a cargo de los demandados, resulta procedente confirmar la resolución objeto de apelación que ampara la posesión de la señora. Solamente, licenciado. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Vaya, yo creo que este caso ya lo habíamos comentado aquí en una videoconferencia anterior, siempre dentro de este mismo cómputo, cómputo 2 sobre el proceso posesorio. Y es que se trata de una persona de mayor edad, una anciana, que incluso me corrigen, parece que es no vidente también, si mal no recuerdo, la poseedora. Entonces, en cierto momento llegaron unas personas y con armas incluso y muy amenazantes, de una manera muy violenta, prácticamente le dijeron que ella estaba utilizando un terreno que no le pertenecía y que iban prácticamente a ejercer el derecho que les correspondía como propietarios. Y le cercaron, o sea, pusieron postes para un cercamiento de una porción de esos 105 metros cuadrados, de una porción un poco mayor, ya que esta señora es usufructuaria del terreno que está a la par y poseedora por mucho tiempo de ese terreno del cual estas personas llegaron y de manera muy violenta le despojaron de la posesión que tenía sobre esa porción de 105 metros cuadrados. Ahora, lo que yo he querido destacar con estas preguntas es ese argumento utilizado por el apelante, donde él utiliza un par de artículos en el Código Civil, queriendo con ellos dar a entender que cuando una persona tiene inscrita una propiedad, esa inscripción incluye la posesión. Fíjense bien la manera en que ese artículo 924 y 925, pues si lo analizamos literalmente, da a entender eso, que si usted tiene inscrita en el registro inmobiliario una propiedad, también abarca o incluye la posesión. Entonces, aquí tenemos un problema que va un poco más allá del texto literal de esos artículos y es muy importante que ustedes lo analicen en su debido contexto. O sea, ¿qué vamos a entender por posesión? ¿Es o no es un derecho? ¿Es en consecuencia inscribible la posesión como tal o no? Entonces, yo pienso que todavía quedan muchas dudas en muchos profesionales del derecho en cuanto a este asunto. Dudas razonables porque algunas disposiciones legales coadyuvan a que exista esa confusión. Ahora bien, en muchas resoluciones de sala principalmente, en esta, por ejemplo, la Cámara como que no le entró muy de lleno al asunto, cuando tenía ocasión para poderlo hacer. Pero yo he leído resoluciones de sala donde se aclara que la posesión no es un derecho y que por ende eso de que pueda haber posesión inscrita, llamémosle así, posesión inscrita en el registro de la propiedad, es más bien o un resabio histórico
o una especie de copia mal lograda del Código Civil chileno, por ejemplo, o francés, que a lo mejor tengan a la posesión como un derecho y como tal inscribible. El punto es que entre nosotros la posesión es una situación de hecho, es decir, más que un derecho, es un hecho amparado o tutelado por el derecho. En otras palabras, la posesión no la vamos a acreditar o a probar documentalmente. O sea, no es con un documento así esté inscrito que nosotros vamos a probar la posesión, sino que lo vamos a probar por medio de testigos, ya que la posesión, por qué no decirlo, implica una serie de actos, una serie de acciones que se realizan sobre el objeto que se está poseyendo y a los que solamente da derecho el dominio. En otras palabras, para poder acreditar la posesión, usted no va a utilizar una escritura o un documento, esté o no esté registrado, sino que la posesión usted la va a probar por medio de testigos. Es decir, esos testigos tienen que llegar ante el tribunal y declarar bajo juramento que a ellos les consta que el poseedor pues tiene materialmente en su poder el objeto y ha realizado acciones o actos que son característicos o muy particulares o propios del dominio, actos de verdadero dueño, que se ha comportado como amo y señor. Aunque no es el dueño, se ha comportado como tal. Ha presentado ese objeto a los vecinos, a sus parientes, a sus familiares, a sus amigos, como si fuera de él. Y ha hecho algunas acciones como limpiar, pintar, cercar, cosechar, sembrar, mostrar, cultivar, o hacer instalaciones eléctricas o otro tipo de servicios, hacer un pozo. Es decir, ha hecho, repito, actos o acciones concretas que indican ese ánimo, esa intención de ser señor y dueño. Entonces, con eso en mente, el argumento utilizado por este abogado era, mire, esta señora en realidad, ella tiene un derecho inscrito, pero sobre el lote que está a la par. Pero esa otra porción, mi cliente tiene escritura registrada. Y por ende, frente a esa escritura debidamente registrada, no hay prueba alguna que se le pueda oponer. O sea, yo le estoy demostrando con esa inscripción que el poseedor de esa faja de terreno es mi cliente. Entonces, ese era el argumento central de este apelante. Entonces, tanto el tribunal como la Cámara, aunque no de una manera directa y clara, así como se los estoy diciendo yo, le hizo ver de que no es así, de que la posesión es un hecho, que la señora en el proceso había probado que ella era la poseedora por mucho tiempo y que había habido un acto de despojo de la posesión previa perturbación de la misma, que había señales o postes que habían sido colocados en lugar de otros que estaban antes, que había un camino empedrado o preparado porque la señora se comunicaba por ese pasaje o por ese acceso a una casa que tenía una hija ahí cerca. Es decir, que ella había hecho actos de dueña y que había llegado esta gente posteriormente y que le había despojado de la posesión sobre esa porción. Y entonces por eso le dio lugar a su reclamo y le amparó en la posesión, ordenándole
a los que habían hecho ese despojo que le restituyeran esa porción a la señora. Es decir, que quitaran los postes y los cercos que habían colocado a efecto de que la señora pudiera continuar. Eso, por supuesto, sin perjuicio de que después ellos pudieran intentar una acción diferente, como podría hacer la acción reivindicatoria o la acción de dominio, si es que ellos argumentaban que ellos eran los dueños que habían sido privados de la posesión por esta señora. Pero lo cierto es, y eso es lo que yo quiero que les quede a ustedes muy claro, que la posesión no la va usted a probar con un documento. Así lo tenga inscrito. ¿De acuerdo? Ok, pasemos entonces al siguiente grupo, por favor. Al grupo número 2. Me indican cuál es la sentencia, por favor. Buenas tardes, Lee. Buenas La tardes. sentencia es la 13 IM 08280616. Permítame. Ok, ahí está en pantalla. Bien, la primera pregunta es, ¿cuáles son los hechos del caso y la prevención contenida en la demanda? Sí. Vaya, los hechos del caso son los siguientes. En el recurso de apelación asignado e interpuesto por el licenciado Carlos Antonio contra la resolución pronunciada por la señora juez tercero de lo civil y mercantil, nos habla que la demandante compró el 16 de julio un terreno a la madre de ella, la propiedad y posesión sobre dos porciones de terreno sobre un inmueble rústico que materialmente forman una sola extensión de 4.729 metros cuadrados. El primero y el segundo con 34.499 metros cuadrados. También nos mencionan que la escritura no estaba escrita en el CNR y en el caso de la madre de la demandante también había vendido una misma porción a un hermano de ella por la cantidad de $24.499 y que ambas propiedades están inscritas y ambos reclaman la posesión de la propiedad. Esos serían los hechos del caso. Pero cuénteme, ¿hubo alguna especie de despojo o de perturbación de la posesión de alguien según los hechos del caso? Sinceramente, Lee, eso no lo... Permítame. Hubo despojo de la posesión material de una parte del terreno a la representante, expulsando a los trabajadores que ladraban la tierra y a un ingeniero que se disponía a poner los mojones para materializar la división física entre ambos inmuebles colindantes. Ok, muy bien, gracias. Bien, ¿cuál sería la segunda pregunta que se les planteó? Esa también se la diría yo. La pregunta número 2 de cuáles fueron los contraargumentos empleados por el apelado en la audiencia de apelación. Ok. Uno de los argumentos expuestos por el apelado es que el recurso interpuesto no se dice claramente cuáles son las garantías procesales que se violentaron al apelado y en primera instancia por el hecho de que no se transmitiera el proceso bajo la vía establecida por la ley. Es decir, en ningún momento el apelante dice cuáles son los agravios que se le proporcionaron a su representada en razón de no haberle corrido traslado al demandado para que contestara la demanda. Más bien esa circunstancia pudo haber causado perjuicio. Déjeme hacer un pequeño comentario con respecto a esta primera queja del apelante. Parece ser, y les voy a pedir a todos que revisen eso en esta sentencia, parece ser que la jueza de primera instancia no le dio al proceso posesorio que estamos estudiando el trámite que según la ley le corresponde. Fíjense bien, parece ser que le dio trámite de proceso abreviado, así de entrada. Es decir,
una de las primeras quejas del apelante es que no se le dio esos 10 días de que habla la ley a través del emplazamiento, sino que de una vez convocó a la audiencia del proceso abreviado. Recordemos en esta parte, por favor, que hay una diferencia entre el proceso abreviado puro que regula nuestro código con el proceso especial llamado proceso posesorio. Y esa diferencia en la tramitación, por supuesto, radica precisamente en que en el proceso posesorio sí se emplaza. Es decir, se hace el examen de forma y de fondo, se admite o se hacen prevenciones o se declara improponible de acuerdo con las reglas generales del proceso civil y mercantil. Y si resulta admisible y se admite la demanda, entonces hay que emplazar al demandado. Eso lo hemos visto. Incluso trabajamos un auto de admisión y trabajamos un acta de emplazamiento. Entonces, en el proceso posesorio hay que emplazar. En el abreviado, no, es decir, en el abreviado simplemente se cita, se convoca a audiencia y es en la audiencia donde se contesta la demanda. Y allí llegan todos con los medios de prueba que tengan y ahí en una sola y única audiencia se resuelve el asunto. Y si hubiera contravención o reconvención, perdón, o contrademanda, allí mismo se resuelve. Entonces, el proceso abreviado tiene una estructura un tanto diferente del proceso posesorio en cuanto al emplazamiento. Entonces, viene el abogado y dice, pero es que fíjese que a mí no me emplazaron y por ello se han violado las garantías del debido proceso. Se ha violado el derecho de audiencia porque no hubo esa oportunidad para contestar la demanda gracias al emplazamiento. Sin embargo, parece ser que a pesar de que no le emplazaron, él igualmente contestó la demanda. O sea, me da la impresión por la lectura de esta sentencia que él sí llegó a contestar la demanda. Y por ende, si la contestó, significa que no hubo esa vulneración al derecho de audiencia y de defensa que él argumentó. Porque, quiérase o no, por haber contestado la demanda, él validó lo actuado. Es decir, y eso es lo que yo quiero que ustedes tomen nota, que de repente usted se puede topar con una infracción cometida por un tribunal a normas procesales, pero si usted no lo maneja adecuadamente de acuerdo con sus intereses, usted puede convalidar esa infracción, es decir, subsanarla al no reclamar, por ejemplo, a tiempo o al no reclamar o al usted mismo hacer lo que no le dieron oportunidad de hacer, pero como usted lo hace, entonces como que dice, ahí queda convalidado, ahí queda el asunto saneado y no hay nada más que reclamar. Entonces, creo que este es lo que pasó en este caso concreto. No hubo de parte del tribunal esa oportunidad o ese espacio para abrir la contestación mediante un emplazamiento, pero el abogado igual contestó, sin alegar oportunamente la infracción. Entonces él convalidó lo actuado. Solamente en cuanto a este primer motivo de apelación. Si gusta puede continuar, por favor. Bien, licenciado. Siguiendo la misma pregunta, otro de los argumentos utilizados, contraargumentos, perdón, fue que el apelante ha interpuesto un proceso erróneo y que en la circunstancia de haberse tramitado el proceso por una vía equivocada produce nulidad del mismo. En este punto hay que considerar que de acuerdo a los artículos 232, 233 y 234. Otro de los contraargumentos fue que las porciones repartidas fueron divididas de acuerdo a la superficie del terreno y el reconocimiento judicial. Eso en base a la pregunta número 2.
Ok, muy bien. Y la última pregunta, por favor. La última pregunta nos dice, ¿cuáles fueron las razones de la Cámara para desestimar los motivos de apelación? La Cámara desestimó los motivos de apelación por la aplicación de la vía errónea del proceso, ya que se incurrió a un proceso abreviado de restitución de inmueble, mientras era un proceso de pretensión posesoria, en la que había transcurrido bastante tiempo, ya que fue en el 2003. Para ejercerla, y tampoco se considera que al haber expulsado al ingeniero que hacía un levantamiento topográfico, el inmueble en disputa es el acto de despojo por el simplemente era un tercero que cumplía una medición propia de su profesión. No era a él que se le estaba considerando como despojado. Cabe destacar que el inmueble posee cercos desde hace más de 40 años y que no hay nada que acredite el despojo de la posesión. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias al equipo que trabajó con este caso. Por cierto, la sentencia es bastante larga en su contenido y de alguna manera pues era un poco desafiante poder encontrar, digamos, todo lo necesario para armar las respuestas, pero lo han hecho muy bien. Efectivamente, la Cámara le dio la razón al tribunal en cuanto desestimó el recurso de apelación y confirmó la resolución que había dictado la jueza de primera instancia. Y es que efectivamente no se logró probar. Es decir, si usted va a promover un proceso relacionado con la posesión, pues es obvio que usted tiene que probar esa posesión. O sea, la posesión que su cliente ejercía o tenía sobre el bien, y también tiene que probar ese despojo en el caso de que se le haya quitado la posesión y por ende la nueva posesión en cabeza del demandado o demandados, o en su caso tendría que probar en juicio esa perturbación, esa molestia, ese embarazo, como dice la ley, de la posesión. Entonces, si no lo prueba, entonces no puede usted esperar que se le estime su pretensión, sino que pues va a quedar desestimada la pretensión por falta de prueba, que fue lo que pasó en este caso en particular. Por ejemplo, según lo que se dice en el caso, el análisis fáctico, o sea, de los hechos, fue desde el 2003 que se habían hecho esas enajenaciones así proindivisas y desde esa fecha las cosas habían quedado así como estaban. No hubo ningún cambio reciente, por lo menos dentro del último año, que justificara un despojo o una perturbación de la posesión, sino de que desde hace mucho tiempo, varios años atrás, ya estaba esa situación de hecho y no había habido ninguna evidencia, ninguna señal física que dijera que hubo un cambio, como quien dice, una perturbación o un despojo de la posesión. Entonces, prácticamente la demanda fue mal fundamentada, digámoslo así. No se pudo probar. Ok, veamos ahora el siguiente equipo, por favor. Sería el equipo número 3, ¿verdad? Hola, buenas tardes, Liz. Buenas tardes. Soy Zuley. Okay. La sentencia es la INC apelación 122-04-12-14. Vaya, este caso va a ser abordado por dos equipos. El primer equipo va a contestar las preguntas 1, 2 y 3. Y el otro equipo las preguntas 4, 5 y 6. Asumo entonces que ustedes tienen la 1, la 2 y la 3. Sí, la 1, la 2 y la 3. Okay. La primera es cuál es la pretensión específica. Y en cuestión a esta pregunta, la pretensión específica es la pretensión posesoria de despojo de posesión con relación al artículo
al artículo 921 del Código Civil, que tiene por objeto recuperar la posesión de la cual, según afirma la parte demandante, ha sido injustamente privado por parte de los demandados. Okay. La segunda pregunta, y yo la voy a resolver todas. Vaya, está bien. ¿Cuáles son los... Sí, la segunda es cuáles son los hechos en que se fundamenta la pretensión. Los hechos en cuál se fundamenta la pretensión digamos que son como 7, creo. Los leo todos o... Si los pude resumir, sería tal vez mejor. Bueno, la parte demandante es una persona. Una sola persona. Ya sabemos que es persona, ¿verdad? Pero es el señor Rafael Ernesto. Okay. Y él tiene, o sea, está como fundamentando su posesión con respecto a que él ha podido desarrollarse en el inmueble, por ejemplo, sembrando, haciendo cultivos, cuidándolo, poniéndole cerco y todo, ¿verdad? Desde el año 1981. Entonces, los demandados, dice la sentencia ahí, llegaron a despojarlo violentamente, dice, con una injusta, creo que así dice. Disculpe que tengo No tenga niña pena. aquí. No tenga pena, está bien. Entonces, bueno, y lo han despojado, vaya, pero ese es el resumen de todos los hechos, digamos que es lo más esencial, porque lo despojaron, son 3 demandados y han despojado al demandante. Correcto. Entonces, la tercera pregunta es, ¿por qué razón el juez de primera instancia en su resolución concluyó que la demanda no contiene una pretensión debidamente formulada para la finalidad pretendida con la misma? Bueno, en esta pregunta lo que entendí fue que la persona demandante está en un inmueble en donde habitan varias personas. Entonces, cada persona tiene sus porciones. Y los demandados en sí que tienen, digamos, que son los dueños, se supone, según el relato, han desalojado al demandante. Pero los demandados tienen en sí una cantidad específica, una porción específica del inmueble en general, pero en este caso la representación del demandado no especificó las medidas o la porción de cada uno de los demandados. Entonces la conclusión es que el demandante o la representación del demandante no puede exigir una pretensión así, ya que no especifica las medidas y que en general el juez lo declaró improponible porque no hay una determinación de esas porciones que los demandados han querido obtener. Eso es que está un poco confusa la situación, pero lo que entendí es que el demandado está diciendo que lo han desalojado de su porción, de su inmueble ahí, de su supuesta posesión, pero no especifica cuántos son las porciones porque los 3 demandados tienen, digamos, las porciones específicas. Pero en ese inmueble hay más personas. En la demanda solo se da una medida, o sea, genérica, se trata generalmente el inmueble. Entonces, por eso el juez lo declaró improponible la demanda. Okay. Y leí bueno, como el otro grupo va a desarrollar las demás preguntas, ¿verdad? Ajá.
Ajá. Entonces, así lo he entendido, realmente Me estaba parece dando, bien. Me parece bien. Lo sí. único es que usted ha mencionado demandado queriendo decir demandante. Eso ha sido lo único en su Ah, respuesta. perdón. Sí, Sí, sí. sí. Entonces, pero es una persona demandante y son Demandante. 3 demandados. Correcto, correcto. Ahora sí, eso sí. De hecho, muchas gracias. Usted tiene razón. Estamos en presencia de una pluralidad de demandados, porque son Sí. 3. Pero la demanda se admitió. Es decir, la demanda tuvo, digámoslo así, su camino, recorrió el camino procesal que le correspondía. Incluso se hizo un reconocimiento judicial del inmueble. Y fue allí donde se detecta la existencia de más personas que habían entrado en posesión de partes importantes del inmueble, no solamente los 3 que se habían demandado. Entonces, la razón por la que el juez de primera instancia consideró que la pretensión no estaba debidamente formulada es porque en la petición, o sea, recuerden que la demanda lleva un petitorio, lleva una petición expresa, puntual, concreta. La petición que hizo el demandante fue que se ordenara el lanzamiento de los que le habían despojado de la posesión, a los cuales llamó perturbadores, cuando en realidad eran despojadores. Es decir, él pidió el lanzamiento de todos los que le habían quitado la posesión sobre, no la totalidad, porque a él le dejaron una parte, el casco de la hacienda le quedó a él todavía, pero lo demás del terreno, llegaron muchas personas, no solamente 3. Entonces el juez dijo, ¿cómo puedo yo darle contenido a la sentencia? ¿Cómo puede la sentencia ser eficaz cuando me está pidiendo el lanzamiento de todos, pero solo me demandó a 3? Ahora, tampoco puedo yo condenar a estos 3 a que le desocupen porque no me dijo cuáles son las medidas concretas o no me singularizó las porciones que específicamente están poseyendo estos 3 demandados. Entonces, por eso fue de que el juez consideró que la pretensión carecía de presupuestos esenciales para poder entrar a conocer el fondo del asunto y declaró la improponibilidad. La improponibilidad. Bien, el siguiente equipo que tiene las preguntas 4, 5 y 6, por favor. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha bien? Sí, le escucho bien. Ah, bueno, bien. La pregunta número 4 dice, según el juez de primera instancia, ¿qué debió haberse hecho en la demanda para que esta no fuera improponible? Con respecto a esta, siento que básicamente ya la contestó usted con la explicación previa que nos acaba de dar. Pero bien, nosotros la contestamos de que el juez lo que estableció fue que debió haberse establecido, valga la redundancia, en la demanda cada una de las porciones que ocupan los demandados de manera singular, ya que ellos sí son poseedores del inmueble referido en la demanda, pero no lo son de manera general como se expresó, sino que lo son de manera parcial. Entonces debió de solicitarse la restitución de las posesiones, de las porciones en concreto que tienen las personas demandadas, no de manera general, así como usted nos explicaba. Correcto. Sin embargo, y hago un comentario adicional, eso no hubiera sido suficiente para satisfacer la pretensión
del demandante, porque asumamos que el demandante no es que quería sacar solamente a esos 3 y que los demás se quedaran allí, o sí. ¿Qué piensa? ¿Solamente quería que esos 3 fueran desalojados de ahí para que él pudiera recuperar la posesión? ¿O será que él quería recuperarla totalmente? No, yo pienso que él quería como recuperarla totalmente porque incluso él dice, hace mención de que a él estuvieron como que plantaban maíz y cositas así cerca de donde él estaba, de modo de que lo restringían a él de su espacio. Exacto. Entonces, ya con eso en mente, ¿qué tenía que hacer en la demanda para lograr recuperar la posesión de todo el inmueble y no solamente de esas 3 partes o porciones que tenían los que demandó? Establecer a todas las personas que poseen, que tienen una porción en el inmueble. Exacto, exacto. Y fíjese que eso tiene un nombre técnico que se llama litis consorcio pasivo. Litis consorcio pasivo, y hasta se le agrega necesario, porque también existe uno que es voluntario. En este caso, él tenía que haber demandado a todos y cada uno de los que le habían despojado de la posesión. Y, ¿por qué no? Haber también singularizado la porción que cada uno de esos todos tenía dentro del inmueble del que él era poseedor por más de 30 y pico de años. Entonces, para complementar la respuesta, también tenía que haber integrado el litis consorcio pasivo necesario. Bien, ¿qué dice la siguiente pregunta? Dice, ¿por qué se afirmó en el escrito de apelación que se violentó el principio de congruencia? Eso se estableció porque hicieron mención de que el juez estaba obligado a resolver sobre todas las pretensiones y los puntos litigiosos. Y esos tenían que tener relación con lo que se pide y con lo que se resuelve. Entonces ellos plantean que esto se violentó al momento de que el juez no dio ninguna medida para proteger la porción que estaba en posesión de la persona demandante. Muy bien. ¿Y qué piensan ustedes como equipo en cuanto a esa queja, a ese reclamo en apelación? ¿Efectivamente se violentó el principio de congruencia? ¿Qué piensan? Sí. Dice Yo creería, bueno, dice con temor a literalmente. equivocarme diría que no. Muy bien, no se equivoca, no se equivoca. Aquí en la sentencia podemos leer lo siguiente, que al haberse resuelto improponible la demanda, se ha violentado el principio de congruencia, ya que el juez está obligado a resolver sobre todas las pretensiones y puntos litigiosos, ciñéndose a las peticiones formuladas por las partes. Miren, esta persona que metió el recurso de apelación, bueno, no sé si lo hizo adrede o como quien dice porque así lo estima conveniente o así piensa, pero la verdad es que no necesariamente los jueces van a resolver estrictamente lo que se le ha pedido por parte del demandante o lo que se ha resistido por parte del demandado. Recordemos que el juez es el director del proceso y que él está vinculado a la normativa constitucional y a las leyes. En otras palabras, si de repente usted le pide al juez algo que es totalmente absurdo, ilógico, ilícito, ilegal, arbitrario,
O sea, el principio de congruencia no quiere decir que se lo va a conceder. Es decir, o si de repente usted le dice, mire, yo quiero que este caso lo tramitemos en base a las reglas del proceso abreviado, pero resulta que tiene que tramitarse en base a las reglas del proceso común. Entonces, el principio de congruencia no significa que ya solo porque usted le ha pedido que lo haga en base al proceso abreviado, las reglas del proceso abreviado, así lo va a hacer. No, para nada. Para nada. O sea, los jueces son eso, son directores del proceso, son jueces, están ahí para juzgar. Y al momento de hacerlo, tienen que tomar en cuenta lo que la Constitución y las leyes indican. Entonces, si una demanda resulta improponible, como en este caso, y no es necesario que se lo pida la parte interesada en la declaratoria de improponibilidad. El juez lo puede hacer aún de oficio, es decir, aunque no se le pida. Y en ello no hay una infracción al principio de congruencia, para nada. Así que yo ahí coincido con usted en cuanto a que no hay esa violación. Bien, veamos la última pregunta, por favor. Dice, ¿cuál fue el argumento de la Cámara de Segunda Instancia para confirmar la resolución de primera instancia? Ellos establecieron que según el reconocimiento judicial se determinó que no solo los demandados poseían el inmueble, y en la demanda se plantea a los demandados como poseedores generales, lo que produce un defecto insubsanable en la demanda que no permite que se pueda resolver la pretensión, sino que en ese sentido le dan la razón al juez acuo en que debieron singularizar las porciones para resolver en concreto cuál es la porción perturbada y despojada que se menciona en la demanda. Así es, así es. Muy bien. Efectivamente, eso es lo que dijo la Cámara. Le dio la razón al juez de primera instancia, ya que no se demandó a todos los que debió demandarse y a los que se hizo no se delimitó las porciones específicas que ellos detentaban. Así que no podía, digamos, validarse lo actuado, o mejor dicho, no podía accederse a la pretensión porque, y aquí lo dice, ¿ve? Así como se muestra la situación fáctica actual del inmueble, se infiere que la demanda debe plantearse de acuerdo a los términos del litis consorcio pasivo necesario a efecto de evitar pluralidad de sentencias que pudieran ser contradictorias entre sí al resolver un mismo derecho. Entonces, la Cámara le está diciendo al demandante, mira, tu demanda no prosperó y no puede prosperar porque no estás demandando a todos los que debes demandar. Si tú demandas ahorita solo a 3, ok, digamos que te aceptamos esa demanda, pero tienes que singularizar las porciones que ellos están ocupando. Pero si luego vienes a demandar a otros 3 y después a otros 2 y después a otro más y ahí vas a ir poquito por poquito, no es esa la forma correcta de hacerlo. Con eso lo que vas a provocar es sentencias contradictorias, pues en algunos casos te pueden decir que sí y en otros casos te pueden decir que no. Entonces, por economía procesal, entonces mejor demándalos de una vez a todos ellos. Eso es lo que la Cámara le está diciendo al demandante. Bien, veamos el último grupo, por favor. Creo que es el grupo 5. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, la sentencia de nosotros es la 7/2018. Vamos a ver si la encontramos. 7. Aquí está. Ok,
Bueno, dice la primera pregunta, ¿cuál fue, según el escrito de apelación, la razón por la cual el juez de primera instancia absolvió a la demanda? Pues ahí el juez de primera instancia declara, dice, se declara desestimarse la pretensión especial y declararse no al lugar a retirar la construcción de una pila para captar agua y sus lavaderos del inmueble de propiedad de la demandada. Como bien sabemos que en la sentencia hablaba sobre la construcción de unas pilas para depositar agua y que a dicha pila también se le había construido lavadero para así lavar ropa y que dicha pila se depositaba el agua junto con ella, en la cual también habían construido junto a ellos una pared y que esta podía estar ocasionando la humedad en dichas paredes de los mandantes del abogado. Entonces que a producto de la humedad de la pared corría el riesgo de sufrir un deterioro a futuro, tal como lo establece el artículo 942 del Código Civil, en donde dice que el dueño tiene derecho a poder impedir que cerca de sus paredes haya depósito de corrientes de agua o materias húmedas que puedan dañarla. Entonces ahí cuando el juez de primera instancia declara no al lugar a retirar la construcción de dichas pilas y los lavaderos dentro de la propiedad de la demandada. En cuanto a la segunda pregunta, dice cuáles fueron los argumentos principales del abogado de los demandantes para estimar que la pretensión posesoria debió estimarse. Dentro de los argumentos del abogado decía que la pretensión antes citada con fundamento jurídico en el 942, pues la disposición legal que le da validez a la pretensión de sus mandantes y que lastimosamente el juez AQ no se tomó la molestia de poder leer el fundamento jurídico de su pretensión, porque de haberlo leído fácilmente se hubiese dado cuenta de que procedía a resolver lo solicitado en base a la disposición legal y que por otro lado el juez tiene una seria confusión en cuanto a un desconocimiento total para comprender cuándo está en presencia de un proceso posesorio especial y cuándo está en presencia de un proceso posesorio común. En el caso que nos ocupa, estamos en presencia de un proceso especial y es por ello que este tiene sus propias peculiaridades y una de ellas es que el legislador en el artículo 942 del Código Civil regula el tipo de proceso posesorio especial, básicamente en sus circunstancias de un daño futuro y no un daño actual. Es por ello que se trata de un proceso posesorio especial, pues no se trata también de probar daños. Y es ahí cuando luego dice él que el juez, en cuanto a la resolución que apeló, omite hacer una fundamentación lógica y jurídica en cual no aplicó el artículo 942 del Código Civil. Muy bien, muy bien. Excelente resumen. Y la última pregunta. La última pregunta dice, ¿cuáles fueron los argumentos de la Cámara de segunda instancia para confirmar la resolución de primera instancia? Bueno, esta Cámara no encuentra motivos para poder proceder a lo que es la demolición de las citadas pilas, pues la juez AQ, como lo dice en la sentencia, no observó existir daños o que en el futuro pueda causar daño en la pared de los mandantes, puesto que ellos no se pueden determinar con la prueba existente en el proceso, los cuales de suceder podrían ser planteados en otros procesos, los cuales de suceder por todas las partes antes dichas, es procedente confirmar la resolución venida en apelación dictada por la señora juez del juzgado de primera instancia de Santiago de María, objeto de apelación por esta resuelta confirme a derecho corresponde en tanto a esta Cámara falla declararse no lugar a lo solicitado por el licenciado Mauricio Ernesto Ramírez en cuanto a revocar la resolución pronunciada por la juez AQ, venida de apelación, confirmarse en todas cada una de sus partes la resolución pronunciada por la señora juez del juzgado de primera instancia de Santiago de María, y ahí dice la fecha y la hora, que es a las 15 horas y 30 minutos del día 14 de febrero del año 2018.
Ok. Por esta resulta conforme al derecho, oportunamente devuelve la pieza en proceso especial positorio del juzgado de su origen. Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Vayan, aquí hay un par de detalles que me gustaría aclarar antes de finalizar la sesión. Y es que se hizo un reconocimiento judicial. Aquí dice, ¿ve? Agregado a folios 39 y 40, sin la presencia de un perito especializado en construcción por no haber sido solicitado. Aparece que se ingresó a la propiedad de la señora, o sea, la demandada, y que por el lado norte se observa construida una pila de bloque para la recolección de agua potable, con su pared exclusiva de 15 centímetros de ancho. Y después inicia la construcción de la pila por otra pared de 10 centímetros de ancho. Entonces, el abogado en su demanda dio a entender que la pila estaba hecha utilizando como una de sus paredes la pared de su cliente, la pared del vecino. No sé si me explico. Es decir, el abogado dio a entender que la pila estaba, como quien dice, utilizando como una de sus paredes la pared colindante, que no era de ella, no que era del vecino. Resulta lógico que si fuera así, no, hombre, esa agua, olvídense, se filtra porque se filtra a la pared y llega hasta el otro terreno. Pero la inspección o reconocimiento judicial determinó que la pila tenía su propia pared de 15 centímetros, de ancho. Y después continuaba ya con pared de 10 centímetros, lo que es la propia pila. Entonces, si hay ambigüedad en esta acta de reconocimiento, pues habría que valorarlo. Pero por lo menos lo que yo entiendo y lo que entendió la Cámara a partir de esa acta es que la pila tenía su propia pared y por ende no vio la posibilidad de un daño futuro, porque, repito, no estaba contactando el agua directamente la pared del demandante, sino que tenía la pila su propia pared. Eso es lo que yo comprendo y esa es la razón que la Cámara tuvo para confirmar la resolución en donde se absolvió a la vecina del demandante. Ok, si tienen alguna pregunta antes de cerrar la sesión, la pueden formular. Si no, pues nos vamos a despedir aquí, no sin antes agradecerles por su atención y su asistencia. Pasen muy buenas tardes y noche.